Bien, vamos a entonces a empezar a hacer el ejercicio que les decía. ¿Se ve en la pantalla lo que les estoy mostrando? Sí. Ya. Entonces, aquí en esta primera tabla que tienen aquí, vamos a hacer el cómputo aminoacídico, ¿no? En la segunda vamos a calcular el cómputo aminoacídico de una mezcla o complementación aminoacídica. Y en el tercero vamos a hacer el cálculo de la digestibilidad de las proteínas de la dieta. ¿Ya? Lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo en el que les estoy colocando fideos y los porotos, ¿sí? Entonces, primero, como vamos a definir cuál de estos dos tiene su aminoácido limitante, ¿no? Si el fideo tiene más o el poroto tiene más aminoácidos limitantes. Para eso, no se olviden que se tiene que tomar como referencia estos aminoácidos. La lisina, la metionina más cisteína, la treonina principalmente, ¿no? A ver. Entonces, una vez que tengamos la tablita, bueno, en su guía práctica, por favor, si la tiene, necesito que vayan buscando una tabla. Todos tienen su guía, o alguien no la tiene para que veamos cómo vamos a hacer. Me tienen que decir, por favor. Inge, buenas noches. Yo no tengo guía, por favor.
¿Ya? ¿Alguien más? ¿O solamente es Rafaela? Solo Rafael, entonces. Me he olvidado aquí, nos falta el triptófano. ¿Sí? Entonces, el triptófano, les voy a explicar a qué se refieren cada uno de estos valores, ¿no? Que se tienen aquí. Ay, caray. Entonces, ¿todos tienen su tablita? Necesitamos una tabla que está en el texto que dice cuadro 22 en su texto. Y justamente están todas estas proteínas, aminoácidos, lisina, metionina, cisteína, trionina y el triptófano. Los valores que ustedes tienen aquí abajo, 363, 156, 213 y 69, representan las proteínas o los valores limitantes, patrones. Son los patrones de cada uno de los aminoácidos. Este es el patrón de cada uno de estos con respecto a la cantidad de estos aminoácidos en los alimentos, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, en la fórmula para determinar el aminoácido limitante, tenemos que dividir el aminoácido del alimento sobre el aminoácido patrón del patrón de referencia, ¿no? Del alimento en relación al patrón de referencia. Entonces, con respecto a eso se utilizan las tablas. Ahora les voy a mostrar la tabla para que la puedan identificar de acuerdo a eso. Ay, caray. ¿Alguien ha encontrado la tabla, el cuadro 22? Ya tengo. Yo sí. Ya. A ver, entonces, por favor, vayan buscando en cuanto, bueno, ahí dice fideos, ¿no? En el ejemplo que les he dado, pero también puede estar en lo que representan tallarines. A ver, busquen, por favor. En esta tabla justamente están los valores, ¿no? A ver, voy a mostrar la tabla ahora, ya la tengo. Ay, no se puede mostrar. ¿Cuánto tienen? ¿Han encontrado? Sí, le dicen. Sí. Ya, ¿cuánto es el valor? Sí. Del 184 dice en lisina. Ya, entonces eso lo vamos a calcular aquí. Bien, entonces en el caso de lo que vendría a ser la lisina, en los tallarines han colocado, ¿no es cierto? Sí. Tallarines entonces es 184. Entonces colocamos aquí 184. En el caso de la metionina más cisteína, ¿cuánto es? 194. 194. En el caso de la treonina, 222. 222. Y en el caso del triptófano, 67. 67. ¿No es cierto? Bien, entonces aquí tenemos nuestros valores. Ahora lo que vamos a hacer es dividir en relación a cada uno de los patrones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del fideo sería 363, o perdón, 100, sí, 300, al revés, ¿no? 184, porque tenemos que colocar el que es el de referencia del alimento estudiado sobre el patrón, ¿no es cierto? Entonces sería 183 sobre ¿cuánto? 363. Exacto, sobre 363. Denme un segundito, por favor.
A ver, ¿cuánto le sale en ese valor? Necesito que estén con sus calculadoras, por favor. 0.51. No, déjeme ver un ratito, perdón. A ver, en su tabla, es que me he confundido de la... Bueno, la tabla es la que estamos haciendo. En su tabla dice, contenido de aminoácidos esenciales del alimento en miligramos por gramo de nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces, en relación a esa tabla, a ese valor que nosotros estamos teniendo, es el que lo vamos a considerar como referencia, ¿sí? Es al revés, perdón. Es el 363 dividido entre 184, ¿sí? Entonces, en ese caso le sale 1.97 con respecto a eso. Tenemos que tratar de encontrar por lo menos 2 decimales nada más. En el siguiente, entonces, sería 156 dividido entre 194, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tienen ese valor, que ya lo vamos a ir analizando. En el siguiente sería 213 dividido entre 222. Tenemos este valor. Luego, el 67 dividido entre, 69 dividido entre 67. Y tenemos este. Lo mismo, por favor, tenemos que hacer en el caso de los porotos. A ver, ¿se ha entendido hasta ahí o alguien ya se ha perdido? Ya lo entendí. Y el 363 es el patrón, sigue siendo el patrón. No, el que hemos encontrado en nuestra fórmula. Digo, en nuestra tabla. ¿Ya? Al revés de lo que les había dicho. Es 363 sobre 184. 156 sobre 194. Y así. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Dice, ¿y ese 363 de dónde sacó? No, bueno, esto me olvidé de decirles, es el patrón en cuanto a lo que, bueno, todos estos valores son definidos como solamente para el caso de los preescolares. Cuando se hace este cálculo para adultos o para ancianos, va a ir cambiando, pero lo que nosotros vamos a manejar principalmente es para los preescolares, que son ya, porque ellos necesitan mayor cantidad también de proteínas, como hemos nombrado. Pero bueno, en el caso de los adultos solamente, de los ancianos, perdón, en la etapa de vejez cambian, pero después en todos los demás se mantiene, ¿ya? Estos son valores como constantes en todo caso. Y los que nosotros necesitamos en las tablas son los que van a permitirnos hacer el cálculo como el de patrón. Entonces, estos, Oscar, se mantienen en el cálculo de lo que ustedes vayan haciendo con respecto a cualquier otro tipo de alimento. Lo que va a cambiar son los que vamos a encontrar en el cuadro 22. ¿Sí? Ya está, gracias. De nada. En el caso de los porotos, entonces, ¿cuáles son sus valores? Tiene una pregunta, ¿vamos a hacer los negros o los blancos? Los negros, haremos los negros. Está bien. A ver, ¿qué valores tienen ahí? 438. 438. Perdón, 338. 438. Ahí, 438. El siguiente, 157. 157. Ay, caray, me he saltado este. 157. Luego, en la 230. 230. Sí, Ya. Y en el que sigue, 74. 74. Y hacemos el mismo cálculo aquí. ¿Sí? Entonces volvemos a dividir 363 entre 438. Luego aquí 156. Lo dividimos entre 157. Luego está el 213.
y lo dividimos entre 230, 69 dividido entre 74. Entonces, en el caso de estos valores, son los que vamos a considerar. Ahora, aquí tenemos nuestro cómputo aminoacídico. Este en el caso de los fideos y este en el caso de los porotos. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que hacer nuestro análisis, ¿sí? Es decir, sabemos bien que el 100% representa la presencia de este aminoácido, ¿no? Entonces, cuando va disminuyendo ese valor, entonces representa que ese va a ser su aminoácido limitante. ¿A qué me refiero? En el caso de los fideos, en el caso de la treonina tiene 1, ¿no? Es decir, 100%, más del 100% incluso. En el caso de la treonina o metionina y cisteína está el 0,80. Aquí 1 y aquí 1. Entonces, de estos 4, ¿cuál es su aminoácido limitante? ¿Cuál sería su aminoácido limitante? Metionina y cisteína. Exacto, este, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que ir identificando, ¿no? Entonces, estos ya no son sus aminoácidos limitantes porque están dando lugar a este valor que es 1, ¿no? Incluso mayor a 1, como en el caso de la lisina. En el caso del poroto, ¿cuál es su aminoácido limitante? Triptófano. No, La lisina. La lisina. la lisina, lisina. dice. La lisina. ¿Sí? Entonces, esos van a ser los aminoácidos limitantes, ¿no? En el caso del fideo o del tallarín, va a ser la metionina más cisteína, y en el caso del poroto va a ser la lisina. ¿Mm? Ahora, en ambos casos estamos viendo de que hay una deficiencia en estos dos aminoácidos que son diferentes. ¿A qué me refiero? En el caso, por ejemplo, del fideo, la lisina es el que se encuentra en mayor cantidad, ¿no es cierto? Que en el poroto. En el caso del poroto hay 1 y en el caso del fideo hay menos de 1, ¿no? Aquí es básicamente, si lo redondeamos, va a ser 1. Y así. Ahora, con los que vamos a trabajar son estos. Pero tengo que considerar, para poder hacer mi mezcla, cuál es el que estaría representando en mayor cantidad los aminoácidos que en este caso se están denominando como limitantes. Entonces, antes, a ver. El aminoácido aquí tendría que colocar, el aminoácido limitante del fideo es la metionina más la cisteína. El aminoácido limitante del poroto es la lisina. Esa es la respuesta inicial de este cuadro, que tiene que estar bien explicado o definido, ¿no? Y caracterizado en su cuadro. Una vez que ustedes han definido cuál es el aminoácido limitante en cada uno de los alimentos, tengo que hacer mi análisis de cuál es el que tengo que utilizar en mayor cantidad para poder hacer mi mezcla que ustedes tienen ahí, que es el cómputo aminoacídico de la mezcla que voy a hacer de estos dos, ¿no? Si yo tengo mayor cantidad de lisina en el caso del fideo y una muy menor cantidad en el caso del poroto, entonces lo que yo tengo que hacer es aumentar mi cantidad en el caso del poroto o del fideo. ¿De cuál creen ustedes? Considerando también la deficiencia o el aminoácido limitante que yo tengo sobre o con respecto a la metionina más la cisteína. Este análisis es lo que tenemos que hacer para considerar con cuál voy a trabajar en mayor cantidad para hacer mi mezcla. ¿Cuánto más voy a colocar? Si voy a colocar más de fideo o voy a colocar más de poroto para complementar. ¿Qué creen ustedes? Más del fideo, ¿Por qué? porque el fideo tiene una buena cantidad de lisina, casi tiene 2, pero el poroto tiene menos.
Ya. No, rayos. ¿Mm? No, creo que me estoy confundiendo, Alicia. Perdón, ¿qué iba a decir usted? No, y en el caso de la metionina más la cisteína, ¿qué crees? ¿Que esa diferencia es es muy grande o no? No. Entonces, ¿qué dices? Yo creo que se debe aumentar lo que es el poroto, ¿Por qué? porque como ya tiene una cantidad de metionina y cisteína y Ujú. no requiere como que aumentar tanto para lo que es en el fideo. Ah, algo así, Lice. A ver, ¿alguien más? Doctora, sería en el poroto, porque primeramente hay un desbalance mayoritario que en el caso del fideo, porque si podemos observarlo, en los fideos está 1.97 y en los porotos 0.83, casi con el doble que Ujú. nos faltaría para ver que que esté más estable a diferencia de la metionina y cisteína, que sería un 0,2, que es algo que no tendría mucho desbalance. Exacto, así es. Entonces, en relación a eso, tendríamos que colocar más, Yuri, en mi mezcla Hasta que el poroto, mayor cantidad de poroto. sí. Entonces, exacto, así es. Vamos a colocar mayor cantidad de poroto. Ahora, la cantidad que pueden ustedes manejar puede estar relacionada a 100 gramos o a menos, ¿sí? Eso es indiferente. Claro que a medida que uno va haciendo el cálculo, se va dando cuenta qué relaciones puede ir utilizando. Entonces, la que normalmente utilizo en el caso de este tipo de alimentos, es 50 gramos de lo que vendría a ser el poroto y 30 gramos de lo que vendría a ser el fideo, ¿ya? Entonces, en mayor cantidad, el que me representa menor deficiencia de lo que son los aminoácidos limitantes. Ahora, en esta parte, ya pasando a lo que es el cálculo del cómputo aminosídico o de lo que es la mezcla, entonces ya tendríamos que hacer un cálculo del contenido proteico. Antes de pasar a esta tabla, ¿se ha entendido cómo se realiza el cálculo del cómputo aminoácidico y el análisis para poder pasar a la siguiente tabla, o ha quedado alguien ha quedado con alguna duda? Inge, buenas noches. Esa Sí, de la cantidad puede volver a repetir ya, en la segunda tabla. sí, Sí, eso por favor. sí, las cantidades que estamos colocando acá tiene que ver con el análisis que estamos haciendo, ¿no? Con respecto a la deficiencia de mis aminoácidos limitantes, ¿no? Entonces estamos considerando que el poroto lo vamos a colocar en mayor cantidad con respecto al fideo por la presencia de sus aminoácidos limitantes. Ahora, incluso ustedes ya pueden ir, no tengan miedo en equivocarse, ¿no? Y en decir, tal vez hago un mal análisis del aminoácido limitante y no voy a poder poner bien las cantidades. Eso se va a ver en el momento. Ustedes lo van a poder identificar de forma clara. Una vez que ustedes hagan este cálculo, van a poder modificar estos valores hasta poder conseguir el cómputo aminoácidico exacto. Es decir, que nosotros tengamos en esta mezcla el cómputo aminoácidico de 1, que es lo que queremos, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a seguir haciendo y ya se van a dar cuenta a qué me refiero y lo voy a volver a repetir. Ahora, cuando hablamos de lo que es la cantidad de proteínas, ustedes ya saben calcular las proteínas en un alimento. ¿Cómo se hace el cálculo? Esto es importante que ustedes me lo sepan, me lo puedan decir, ¿no? Porque si no, estamos perdidos otra vez. ¿Cómo se calcula la cantidad de proteínas en un alimento? O la cantidad de carbohidratos, o la cantidad de lípidos, que va a ser el mismo procedimiento. Por favor, alguien tiene que saber eso. Vamos a,
vamos a tomar la cantidad de consumido del alimento que tiene proteína o carbohidratos y vamos a buscar en la tabla su valor, en la tabla de composición de los alimentos. Ajá. Y vamos a hacer nuestro cálculo para poder representar, ¿no es cierto? Perfecto, eso es, Marie. Entonces, nosotros tenemos una tabla de composición de alimentos donde todos los alimentos están en relación a 100 gramos, ¿no? Entonces, yo les voy a dar aquí los valores porque si no vamos a tardar más. En el caso de los fideos, vamos a empezar. En 100 gramos hay 12.9, ¿ya? Y en el caso de los porotos, en 100 gramos hay 23.8, ¿sí? Esto es en 100 gramos de la tabla que ustedes van a buscar. Este valor, dependiendo de la tabla, puede variar, sí, pero esa variación no va a ser muy grande y por lo tanto, cuando ustedes lo hagan aquí, no va a haber un cambio representativo o se va a salir de parámetros todo lo que están haciendo. Para nada, ¿ya? Por si acaso. Entonces, en mi tabla yo digo, he encontrado que tengo 23 gramos de 0.8 de porotos, representan 100, y 12.9 100 gramos de fideo. Entonces, ¿cómo hago mi cálculo? Tengo que hacer mi regla de 3, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, si nosotros decimos que en 100 gramos tenemos 23.8, entonces, ¿cuánto tenemos en 50? Básicamente, es la mitad, ¿no? Entonces, para que nos salga, hacemos 50 por 23.8 y lo dividimos entre 100. Entonces, tenemos 11.9 que van a representar esos 30 gramos. Lo mismo hacemos para el otro caso, ¿no? Si 100 gramos tiene 12.9, entonces 30, ¿cuánto tiene? Entonces hacemos 30 por 12.9 y lo dividimos entre 100. 3.87. ¿Se ha entendido ese cálculo o alguien ya no sabe cómo hacerlo? ¿Se ha entendido? Bien, pasamos entonces al siguiente paso. Sabemos entonces que en 50 gramos de poroto tengo 11.9 gramos de proteína, ¿no? El resto son carbohidratos, lípidos, vitaminas, etc. Ahora, quiero saber la cantidad de nitrógeno que va a tener estos 11.9 gramos de proteína. ¿Cómo se hace ese cálculo? Hay un valor que ustedes tienen que utilizar, que se utiliza justamente es un factor que nos permite determinar la cantidad de proteína que se encuentra en los alimentos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? Estos 11.9 que hemos calculado, lo vamos a dividir sobre ese factor. ¿Qué valor tiene ese factor? 6.25. ¿Sí? Ese factor que nos va a permitir determinar la cantidad de nitrógeno que tiene el poroto. Entonces, ese es el valor, 1.9. ¿Se ha entendido ese cálculo? ¿Se ha entendido, chicos? Señora, ¿de dónde dijo que sacó el 6.25? El 6.25 es un factor que se utiliza para la determinación de nitrógeno en los alimentos. ¿Sí? Es un parámetro, es un factor general que se utiliza para la determinación de nitrógeno en los alimentos. Está bien, ingeniera, gracias. De nada, entonces ese factor, les voy a anotar aquí, es 6.25. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer, 3.87. Lo vamos a dividir entre 6.25. Entonces, ahí tenemos la cantidad de nitrógeno. ¿Se ha entendido? Sí, sí. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El siguiente cálculo es, bueno, en relación a las diferentes, ¿qué se llama?
aminoácidos, ¿no? Que tenemos que ir haciendo el cálculo. Aquí me he comido la lisina. Me falta la lisina más aquí. En este cuadrito vamos a colocar la lisina, ¿ya? Pero bueno, para seguir avanzando, porque si no vamos a tardar más, no se olviden aquí, ya la lisina tiene que venir también. Y con, que obviamente tiene que ver en miligramos. Vamos a hacerlo así. Entonces, tenemos la lisina. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar, ¿no? Los valores que nosotros teníamos aquí, ¿no? En el caso, por ejemplo, primero del poroto, tenemos que es 438, bueno, en el caso de la metionina primero, ¿no? 157, la 230, 74 y 438 porque está aquí al final. Entonces tenemos que multiplicar estos valores que tienen aquí por la cantidad de nitrógeno. ¿Se entiende? Entonces hago lo siguiente. En el caso del poroto, estamos haciendo, tengo que hacer la metionina, ¿no? Entonces este valor lo voy a multiplicar por el nitrógeno. ¿Sí? Entonces, para la treonina, entonces tomo el valor de la treonina es 230 y esto lo voy a multiplicar por el nitrógeno. En el caso del triptófano, entonces tengo este valor, ¿no? Que es 74 y lo voy a multiplicar por la cantidad de nitrógeno. Y en el caso de lo que es la lisina, lo mismo. ¿No? Tengo aquí los 438, que me he olvidado colocar y lo estoy colocando al final, pero no va a afectar, por la cantidad de nitrógeno. Y lo mismo hacemos para el fideo. ¿Se ha entendido o todavía no? Entonces, para el fideo lo mismo. 194, ¿no? Estoy tomando este valor y lo estoy multiplicando por el nitrógeno en el caso del fideo. Y lo mismo voy a hacer de cada uno, ¿no? En el caso de la treonina, entonces es 222 y voy a multiplicar por la cantidad de nitrógeno y así de cada uno. En el caso del triptófano es el 67 por el nitrógeno y en el caso de lo que es la lisina es el 184 por el nitrógeno. Bien, ¿hasta ahí estamos claros o no? Díganme por favor si sí o si no para que les vuelva a explicar. Muy bien, ingeniera. ¿Sí? ¿Todos? Sí, se entiende. Ya. Bien, entonces, una vez que han hecho este cálculo, vamos aquí como en lo que dice totales, lo que vamos a hacer es sumar, ¿no? Todos estos valores los vamos a sumar. Entonces, sumamos esto, más esto. Ay, caramba. Y así de cada uno de estos, ¿ya? Vamos a obtener los totales. Nada más es sumar, como tienen ahí. Y así tenemos esos valores. Una vez que hemos obtenido los totales, vamos a multiplicar cada uno de los valores por el total del nitrógeno. Es decir, voy a multiplicar este valor, el total de lo que es la metionina más la cisteína, por el total del nitrógeno. ¿Sí? Ay, no, está mal aquí, perdón. Sería 400. Sí, porque está saliendo. No, sí, está bien. Vamos a hacer entonces esto. Bueno, tenemos nuestro total y sí, multiplicamos por esto. ¿Estamos bien? Luego tenemos este valor. Igual, lo multiplicamos el total por la cantidad de nitrógeno.
Por el total. No, estoy mal, chicos. ¿Por qué no está saliendo? Lice, buenas noches. ¿No es porque está uno en gramos y el otro en miligramos? No, porque ya en relación a eso va saliendo el resultado. Lo que pasa es de que estos totales, ay, perdón, ya sé lo que estoy haciendo mal. No tenemos que multiplicar porque ya hemos multiplicado. Lo que tenemos que hacer es dividir, perdón. Es decir, este valor, ¿no? Este de aquí lo vamos a dividir con la cantidad de nitrógeno porque ya lo hemos multiplicado, ahora nos toca dividir. En vez de multiplicar, lo tenemos que dividir. Entonces, este valor lo divido por la cantidad de nitrógeno total. ¿Sí? Estoy multiplicando otra vez y me toca dividir. Entonces, eso es el total de lo que es el triptófano, lo voy a dividir con el total del nitrógeno. Y así, ya de cada uno de ellos. Entonces, aquí está. En vez de multiplicar, se divide. Entonces, aquí ya tenemos los aminoácidos por gramo de nitrógeno, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos que hacer la división de cada uno de los totales. Este total lo divido con este y así sucesivamente. Ahora, una vez que ya he obtenido estos valores, lo que tengo que hacer es dividir entre lo que representa los patrones. ¿Cuáles son los patrones? Estos valores que tenemos aquí con respecto a la mezcla. ¿Qué quiere decir? Entonces, si yo hablo de la metionina, entonces va a ser 156, ¿no es cierto? Sobre el aminoácido por gramo de nitrógeno y voy a obtener ese valor. Entonces, de nuevo, ¿no? Voy a tomar... Ay, caramba. Primero el patrón, en el caso de la treonina, que sería 213, y lo voy a dividir entre el valor que he obtenido. Y así de cada uno, ¿no? En el caso del triptófano es 69 y lo voy a dividir entre el valor que he obtenido. En el caso de la lisina es 363 y lo voy a dividir entre este valor que he obtenido. Bien, estos son los valores que ahora son los que me interesan aquí, ¿no? Depende mucho de los decimales que voy a ir utilizando cuando hago mi cálculo, ¿no? Entonces, como ustedes aquí ven, voy a ir reduciendo para que se vea mejor. Y si se dan cuenta, en este caso ya tengo el 1, 1, bueno, aquí ya 0,909, pero ya aproximándose más al 1. Lo ideal es de que sea 1 y 1 aquí, ¿no? Como cálculo exacto que tendría que ir saliendo. Pero como aquí he ido quitando algunos decimales, esto ha podido afectar a que no se redondee al 1 total. Pero cuando obtengo estos valores, ya estoy haciendo una mezcla correcta, ¿no? Ahora, si fuera que yo no estoy obteniendo esto, estoy obteniendo 0,6, 0,7 o 0,8, entonces tengo que volver a cambiar mi cantidad para poder obtener los valores de 1, que eso es lo que se necesita en el caso de los cálculos que voy a ir realizando, ¿no? Es decir, la idea es de que salga mi cómputo aminoácido en cada uno de estos aminoácidos que ya no hay un aminoácido limitante. Y aquí es lo que